Muy buenas tardes para todos los escuchas. Para el día de hoy le tenemos un podcast basado en las bases para el avance de la historia de la educación en Iberoamérica. Este avance en la historia de la educación en Iberoamérica se dio de una manera gradual. Incipientemente, el desarrollo se da en un contexto caracterizado por las transformaciones políticas, sociales y económicas ocurridas en la primera mitad del siglo XIX. Estas transformaciones incidieron profundamente en la política educativa y la práctica pedagógica de los sistemas educativos, que empezaba a surgir en los nacientes repúblicas latinoamericanas. Los primeros pasos hacia el tránsito de la organización e instrucción pública en la primera mitad del siglo XIX se dieron al considerar la iniciativa de poner la educación al servicio de la nueva organización política nacional. Las revoluciones liberales en España y Portugal, así como los movimientos independistas en América, otorgaron a la instrucción pública un gran protagonismo para la transformación de la sociedad y sus bases. El nuevo fundamento jurídico del Estado basado en los principios de igualdad y libertad implicaba necesariamente una formación acorde a los ciudadanos en valores, deberes y derechos. Por otra parte, los mismos fundamentos teóricos del Estado liberal al proclamar la libertad de los ciudadanos dieron pie a la concepción de un sistema escolar al que todos los ciudadanos tendrían derecho a acceder, cuya posibilidad estaría garantizada por el Estado mediante la organización del sistema público. En Colombia se desarrolló la educación primaria, la cual estaba orquestada por las direcciones administrativas de los municipios, los cuales controlaban este tipo de escuelas, las enseñanzas, los métodos y se encargaban de nombrar y mantener a los maestros. El primer modelo que se implementó fue la difusión basada en el modelo lancasteriano. Es un modelo netamente inglés que consiste en que un monitor y un auxiliar organizan y dan clases en un mismo salón a una gran cantidad de alumnos. Esto se hizo en el sector público. Un modelo que no funcionó porque había una gran precariedad, porque en un solo salón pues convergían estudiantes de diferentes edades. Entonces este método no fue muy exitoso. Ya después el Estado, en la búsqueda de, de avanzar en los niveles, decide implementar el sistema de educación secundaria. En este sistema de educación secundaria, el Estado ve la necesidad de preparar a las élites, esas élites que más adelante garanticen la hegemonía y el manejo del poder. Más que todo surgió para la educación de las nuevas élites, no como necesidad, sino más que todo como estrategia para perpetuarse en el poder. Entonces vemos como en el día de hoy seguimos cometiendo los mismos errores, donde los estudiantes van a un sistema escolar donde no los enseñan con métodos de análisis, a investigar con un espíritu crítico para poder transformar la realidad del contexto, sino que simplemente seguimos en las escuelas formando estudiantes con un pensamiento, por decirlo así, no divergente. Entonces ya vimos que cómo a partir de nuestra historia y al día de hoy vemos que poco ha avanzado este modelo. A continuación, mi compañero Welliger. Listo, compañero. Grato escuchar todas esas palabras y entender cómo esos movimientos repercutieron en lo que fue el desarrollo de la educación en Iberoamérica. En este caso, quiero hablar un poco, abordar cómo la educación llegó a desarrollarse en Colombia. Si echamos un vistazo, podemos mirar que la educación en Colombia tuvo sus inicios en el siglo XVI aproximadamente. Allí podemos observar que dicha época fue marcada por la colonia española y a través de ello la iglesia, que fue el ente utilizado por la corona para evangelizar a los nuevos pueblos y a la vez también para alfabetizar o proveerles a estas personas estudios. En este caso podemos mirar cómo la Iglesia Católica fue la responsable de la educación en Colombia, cuyo propósito principal era el de la expansión del evangelismo y el dominio de la élite española como corona, y a su vez también permitirle al clero como élite religiosa ser la encargada de la enseñanza en suelo colombiano. Es decir, la educación se basaba a través de un modelo teocentrista. El origen de este movimiento ocasionó que en Colombia surgieran las primeras universidades con el tiempo, como lo fue la Universidad de Santo Tomás, posterior a esta también la Universidad Javeriana, orientadas a la educación superior, al evangelismo y a la expansión del cristianismo en el continente. Sin embargo, cabe resaltar que uno de los movimientos que tuvo mayor peso para que la educación tuviera un gran avance y un cambio fue el movimiento de la Ilustración y de las reformas educativas que se dieron, en ese caso en Europa, en el siglo XVII. En ese tiempo, Colombia se dice que experimentó una influencia de la Ilustración europea en la que se invitaba a las personas a servirse de su propio entendimiento, es decir, salir de esa ideología en la que tenían que hacer lo que otros decían y vivir bajo la opresión, por así decirlo, de la iglesia e irse a la parte de la razón. Entonces podemos mirar que la ilustración como movimiento permitió que la razón fuera el objeto de estudio en lugar, y tenía que ser todo demostrado. Es decir, la razón reemplazó a lo que no se podía demostrar, a lo que
la iglesia por mucho tiempo había venido enseñando, en ese caso, el teocentrismo, donde generó un proceso de opresión y que las personas tenían que hacer lo que la iglesia decía. A través de la ilustración se dio ese despertar de las masas, ¿sí? Se proveyó el derecho a todas las personas a ser capacitadas, sin importar su sexo, su origen, su raza, su etnia, su lengua, tuvieron la facilidad de poder prepararse. Además, también podemos mirar que se desarrolló lo que fue el conocimiento científico. Se enfocó el estudio en las ciencias, las matemáticas, la física, con el propósito de demostrar por qué ciertos sucesos naturales acontecían. Por otra parte, tenemos también las escuelas de las letras, como decía el compañero. Esa educación fue basada a través del racionalismo y era útil o fue útil y sigue siendo útil porque permitió que se diera respuesta a las necesidades sociales y políticas emergentes que enfrentan las sociedades en la actualidad y no someterlas como hacía en aquel entonces, siglo XVI y XVII, el clero y la corona. Si nos podemos a mirar ya un poco más acá, algo que sí todos conocemos, podemos mirar que en el siglo XIX y siglo XX se presentó en Colombia parte de lo que llamamos el conflicto político, ¿sí? A causa de esa modernización que empezó a llegar a Colombia entre los partidos que predominaban, partidos liberales y conservadores. Ese periodo buscaba por parte de los conservadores un equilibrio en conservar los valores históricos. Sin embargo, por parte de los liberales se buscaba adaptarse a esos cambios globales y esto desató cierta lucha interna y esa lucha interna generó con el tiempo también muchas personas muertas a causa de defender ciertos derechos. ¿Sí? La educación liberal buscaba también suprimir esa influencia de la religión en la educación universitaria y dar paso a teorías de algunos hombres famosos de la época, como Jeremy Bentham y Paulo Freire, quien les hablará nuestra compañera más adelante, a través, por ejemplo, de la teoría del oprimido, donde se buscaba que las masas pudieran despertar de ese sistema en el que habían venido estado sometidas y pudieran participar libremente de las actividades sociales. Por otra parte, también tenemos que ya ahora en el siglo XXI ha ocasionado ciertos impactos a partir de la globalización, que es lo que estamos enfrentando todas las sociedades en la actualidad. Y esto tuvo sus orígenes con los movimientos burgueses. Ese movimiento global, globalizado, partió con el movimiento burgués, donde las masas empezaron a interactuar a través del comercio, lo cual desarrolló el que la información, el arte, la ciencia se llevaran de un lugar a otro, y esto introdujo ciertos estándares educativos, no solamente en Colombia, sino en todo Iberoamérica, ¿sí? Generando competitividad económica en nuestro territorio y también desarrollar habilidades técnicas, tecnológicas y empresariales en los jóvenes y personas que se empezaron a capacitar en Colombia. Ahora vamos a escuchar un poco lo que nuestra compañera Angie nos va a hablar acerca de cómo fue la continuidad del proceso de la educación aquí en Iberoamérica. Bueno, compañero Wallinger, gracias. Para continuar con nuestro podcast de esta educación crítica y cómo fuimos progresando, vamos a basarnos un poquito en ese capítulo del desencanto de la acción crítica en Europa de Maldonado. En específico, vamos a centrarnos en ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde Europa pasó por un periodo que se le llamó el desencanto profundo, en el que muchas personas comenzaron a cuestionar las estructuras de poder, las ideologías tradicionales. Y este contexto histórico es crucial para entender por qué surgió la pedagogía crítica. La desilusión con las instituciones tradicionales llevó a buscar nuevas formas de pensar y educar, ¿no? Entonces, gracias a ese descontento que produjo esta Segunda Guerra Mundial, que dividió pues la historia en dos, surgen, como lo decía el compañero Wallinger, pedagogos que promueven el pensamiento crítico como Paulo Freire, quien criticó fuertemente la educación tradicional por ser una herramienta de opresión que perpetuaba pues las desigualdades sociales. Entonces, Freire veía que la educación no solo era un medio de transmisión de conocimientos, sino que también era un mecanismo para mantener y desafiar el statu quo. ¿Listo? Entonces, Freire propone una educación que empodere a los estudiantes, convirtiéndolos en agentes activos, siendo capaces de promover su propio cambio social. La idea era concientizar a estos estudiantes, a comprender, a hacerlos cuestionar de sus alcances, ¿no? Poniéndoles como meta solamente lo que ellos quisieran. Entonces, esta pedagogía de Freire, como lo dijo el compañero, en su legado el oprimido es bastante interesante y nos deja allí como pedagogos todavía en la actualidad, pues mucho en qué pensar, ¿no? Cómo sembrar en nuestros estudiantes esa capacidad de autogestión, ¿no? Luego también aparece otro personaje muy importante como Henry Giroux, que destacó la importancia de la cultura popular en la educación, argumentando que los educadores deben ayudar a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica sobre su entorno cultural. Giroux sugiere que la educación no debe aislarse de la cultura,
sino que debe utilizarla como un recurso para conectar a los estudiantes, que un estudiante no llega sin entorno, que viene a partir de lo que es y de quien lo rodea. Entonces, a partir de ello es que yo debo iniciar a sembrar esos pensamientos críticos y a proponer al estudiante que se desarrolle, sin olvidar de dónde viene, su cultura, sus raíces. Entonces, ahí va un poquitico, pues, esto que nos deja Henry Giroux. Y pues para reflexión ya en nuestro contexto actual, pues como educadores estamos invitados a continuar con estas ideas críticas, con estas metodologías participativas. Pues hoy en día tenemos el uso de las tecnologías que también nos ayudan a crear espacios de aprendizaje colaborativo, las plataformas donde los estudiantes también pueden interactuar, intercambiar pensamientos. La idea es que desde el bachillerato, desde la primaria, pongamos a nuestros estudiantes a cuestionar ciertas acciones y a mirar qué tan lejos puede llegar su pensamiento crítico, ¿no? A sembrar esa semillita que nos dejaron varios pedagogos, no solamente Henry Giroux ni Paulo Freire, sino diferentes, y es a partir de ello ver cómo yo puedo transformar un entorno, o no el entorno, sino solamente a un estudiante, ya con eso, pues queda uno satisfecho. Pues en conclusión, la pedagogía crítica nos ofrece herramientas valiosas. Para todas las épocas en que se vio como gracias a la pedagogía crítica la educación fue cambiando, aún tenemos que basarnos en ese pensamiento crítico para continuar cambiando y mejorando pues esos entornos de aprendizaje de nuestros estudiantes y hacer que ellos también se cuestionen y busquen siempre pues autosuperarse y gestionar su aprendizaje, así su entorno pues se lo limite, como decía Paulo Freire, demostrarle que no hay límites, que ellos pueden autogestionar su desarrollo. Para finalizar, pues una preguntita aquí de interacción es cómo nosotros podemos, como educadores, incorporar estas ideas de pedagogía crítica en nuestro quehacer diario. Entonces, esa siempre va a ser la pregunta que debemos plantearnos a la hora de pues, la planeación de clase, a la hora de la ejecución en los diferentes entornos. Compañera, desde ese pensamiento crítico que tuvo sus orígenes, como lo hemos venido diciendo, a partir de esos movimientos que se dieron en Europa, podemos decir que en la actualidad nosotros como docentes estamos llamados a forjar en nuestros estudiantes la capacidad de que puedan ser analíticos de las realidades que viven, no caer en el error de pronto en el que estuvo sometido las masas durante muchos tiempos a través de la iglesia, en el que las personas eran obligadas a creer y a hacer lo que ellos estipulaban como ente encargada de la educación, sino al contrario, en la actualidad la educación debe tener el fin de llevar a las personas para que sean capaces de enfrentar los desafíos de los contextos globales actuales. Hay muchos desafíos que tenemos en la actualidad. Esos desafíos solamente van a ser enfrentados por jóvenes que desarrollen o por personas que desarrollen esas capacidades críticas, analíticas y que den sentido o den primer paso a lo que es la razón. Cuando eso suceda, la educación va a seguir teniendo esos grandes avances que esperamos. Pero mientras no haya un despertar en la razón o no haya un despertar en nuestro pensamiento crítico, la educación va a mantener estancada y de pronto viviremos en la misma época que hace siglos atrás. Totalmente de acuerdo, compañero. Entonces, ese pensamiento crítico es lo que nos ayuda a estar en constante cambio. Con relación a lo que dicen los compañeros anteriormente, yo veo que en la actualidad aún estamos en deuda con el sistema educativo nacional. Tanto gobierno nacional, instituciones y agentes gremiales debemos de implementarnos nuevos retos y nuevos desafíos de cara a este siglo, porque estamos buscando soluciones del siglo pasado para enfrentar desafíos, oportunidades de mejoras en la educación del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por la atención de los oyentes. Damos por finalizado nuestro podcast.